yo soy médica, justo este año le decía al doctor, cumplo 30 años de recibida, mi trayectoria fue como psiquiatra los primeros años, después me dediqué a hacer trastornos alimentarios, obesidad, sobrepeso con una mirada psicoterapéutica, me formé en APSA, que es una asociación que forma especialistas, en este momento era psicoanalítica y lacaniana, que no me sorprendió porque no venía yo por esa línea, pero bueno, la verdad que fue una herramienta más muy útil. Y en un momento tuve que decidir qué hacía, seguía haciendo tratamientos relacionados con la alimentación, pero si no me iba a dedicar a los psicofármacos y iba a hacer como otro. Me fue sorprendiendo, y esto también me fue sorprendiendo, la gerontología, porque siempre me formé en clínica médica, seguí, hice especializaciones en adicciones y hasta que especialicé en intervención y gestión gerontológica. Y esto es una herramienta fundamental con mis pacientes actuales que no vienen con ese motivo de consulta, pero que da muchísimo. Y la posibilidad de estar aquí, sobre todo. Cuando... Y tenés algo en tu currículum que es muy importante, que fuiste alumno de Jorge Franco y mío. Eso es fundamental. Durante la especialidad. Acá está Jorge Franco. Sí, no, pero esto. Y también Marcela Café. Claro. Lo voy a decir porque, bueno, ya que me dieron pie, porque realmente. No hable de nosotros, para que los demás sepan de que sos una alumna privilegiada. Y sí, pero si puedo, sí, porque la verdad que sí, tuve el privilegio en la formación de gestión gerontológica, tener como docente en la cátedra al doctor y a Marcela Caferata, licenciada, que fueron una de las materias que además puedo hablar también por mis compañeros, que más disfrutamos. La del doctor, y hubo una o dos más, pero esa sin duda fue en la que aprendimos y además esperábamos las clases. Y además nos ayudaron mucho con el trabajo final porque la materia era gestión. Y así que tuvimos que hacer la presentación y el trabajo lo corrigieron. Después fueron muy generosos con la nota. Estoy muy agradecida, la verdad es que sí. Así que cuando me di cuenta que venía aquí, dos cosas me aparecieron. Una es esta, ¿no? El recuerdo y bueno, y el placer de que un lujo que me hayan invitado a charlar. Y ahora te vas a celebrar otra cosa más que ese grupo que lo forma. Exactamente, bueno, porque también pensé en eso, que iba a dirigirme a profesionales que seguramente vienen con mucha formación, en algunos temas con más formación que yo, más experiencia, porque cada uno tiene su especialización y su profundización, si bien supongo que la idea será interdisciplinaria, que acá lo confirmo, pero bueno, ¿qué plantear? Y bueno, se me ocurrieron varias cosas, pero fundamentalmente pensarse primero uno, ¿no? A la hora de intervenir y de microgestión en relación a los síntomas psicológicos y conductuales. Recordé que hace unos años, cuando empezó a estar difundido el tema del mindfulness, no sé si lo oyeron hablar, compré un libro sobre docencia y mindfulness. Y lo que más me quedó de ese libro es que planteaban que lo que pasaba en el aula tenía que ver con cómo iba el maestro ese día a la clase, ¿no? Entonces, desde esta técnica le proponían sentarse al borde de la cama y hacer un ejercicio de respiración cortito. O sea, sin levantarse ni nada, sentarse y focalizar respiración. Y que a partir de ahí, bueno, iban a suceder otras cosas, pero que ya el maestro iba de otra manera, porque bueno, es la técnica en la que estaban trabajando en el libro. Entonces, bueno, pensé que podía ser importante eso, ¿no? Pensarnos a nosotros mismos en relación a pacientes con síntomas psicológicos y conductuales, que son términos que se usan hace poco como síntomas psicológicos y conductuales, porque antes se utilizaba una terminología mucho más variable y además, por ejemplo, trastornos psiquiátricos. Digo porque para ver la importancia y ver de qué estamos hablando, ¿no? Porque eso fue cambiando. Incluso el último cambio así fuerte que se produjo en relación a esto es el DSM-5, que no sé si oyeron hablar, pero que cambió no solo la terminología de demencia, como trastornos
neurocognitivos mayores y menores para el deterioro cognitivo leve, sino que además los conductuales lo pone como que hay algunos que tienen, algunos pacientes que tienen trastornos. Se lo pone como un especificador. Claro, exacto, gracias. Jimena lo acaba de decir, habla de un 90%, una estadística de pacientes con un trastorno conductual y un 50% con 4. Con lo cual es un tema bastante importante. Bueno, sí. Entonces pensé, aquí, se me ocurrió también por qué conversar de este tema. Y bueno, se me ocurrió preguntarles a ustedes, quizá, por qué les parece que puede ser importante tener un Ateneo donde hablemos de esto y... A nosotros lo que nos pasa mucho es que como trabajamos en grupo y aquel concurrente que tiene sintomatología conductual muchas veces irrumpe y genera como un efecto dominó, ¿no? Genera un disparador para que los otros empiecen con otra sintomatología conductual. Y es como difícil de manejo en esto de la microgestión, de lo cotidiano, de la coordinación de grupos. Entonces es esto de entender un poco mejor cuáles son las mejores formas de ese manejo, si tal vez es conveniente sacarlo o no sacarlo, cómo sería. Entonces esto es algo que nos surge realmente bastante seguido en reuniones de equipo o en nuestras reuniones, en nuestros pasillos, porque tratamos de manejarlo lo mejor posible, pero es también un aprendizaje, ¿no? Es lo que hacemos, funciona bien, nos vamos contando y nada mejor que alguien que nos pueda encaminar un poquito mejor. Que calculo que es una herramienta más, lo pienso como el conocimiento que el saber te permite trabajar de otra manera, otra escucha y también poner en palabras los conductuales, muchas veces lo que no se pudo poner, ¿no?, en palabras, que hace síntoma. Entonces quizás si uno como profesional, estando en grupo o en forma individual, pueda pescar algo de esto de la conducta y ayudar al paciente a ponerlo en palabras, para ayudar a todo el grupo y al paciente principalmente. Sí, claro. Yo creo que también es una de las cosas que a la familia más impacta, sobre todo cuando lo conductual es radicalmente diferente a lo que la persona era antes del deterioro. Entonces, tanto lo conductual como lo psicológico. Si una persona activa y queda apática, bueno, también es muy disruptivo desde el contacto con ese familiar. Sí. Sí. Todo eso, o sea, desde pensarse uno en lo que le genera a uno hasta lo que genera la familia y, por supuesto, lo que le genera al paciente. Y entonces, ¿por qué conversar también con lo que decías vos? Para conocer, para saber, porque cuando estamos frente a eso, formarnos y por el gran impacto que tiene. Entonces, otras cosas que se me habían ocurrido, porque la demencia no es únicamente un problema neurocognitivo, a pesar de que ahora está clasificado así, pero en realidad los trastornos conductuales y psicológicos la acompañan continuamente, más allá de la alteración de la vida diaria y todo eso que está como muy claro, pero lo psicológico y conductual, que a veces se hace una diferencia, ¿no?, entre síntomas psicológicos y conductuales, pero que en definitiva producen el mismo impacto. Porque al tratarlo se obtiene un gran alivio y se mejora mucho la calidad de vida, que sería lo contrario a lo que planteabas, ¿no?, porque genera muchísimo malestar, por lo tanto si lo tratamos se mejora la calidad de vida. Pero, claro, para tratarlo, para diagnosticarlo y tratarlo y prevenirlo, hay que conocerlo, entonces, bueno, en instancias de formación. Y... Te quería agregar una cosita. Sí. Entre medio de llamarlo de distinta manera, hubo un tiempo en el que se llamó síntomas psiquiátricos y conductuales. Claro. Entonces, uno eran para las enfermedades psiquiátricas, específicamente que el cuadro de depresión, ¿no?, y lo conductual era lo psicológico. Entonces, eso fue la gran, digamos, cambio de ideas importante. Fundamental, sí. Claro, sí, la mirada, ¿no? Después me había dicho compañera acá, que puede ser la manera que tiene de expresarse un paciente y de expresar algo que puede tener que ver
con lo emocional, con lo afectivo, con lo psicológico, pero puede tener que ver con la salud, con algún problema orgánico. Entonces, ¿y cómo se siente en el lugar? ¿Y cómo se siente? Porque a veces lo tomamos como que es una situación rechazante para el grupo, pero a veces somos nosotros los que estamos creando un ambiente Sí. que genera sintomatología, claro. Sí. Obvio. Bueno, eso es la propuesta que por ahí me adelanto a la presentación, pero me parece fundamental y les quería contar una experiencia de hace poco. Yo superviso gente que está haciendo talleres o incluso recreaciones, geriátricos, que vienen y me consultan desde lo cognitivo hasta la dinámica del taller. Y el otro día me dice que una paciente se había puesto muy mal, que incluso habían tenido que contenerla físicamente porque se podía caer, estaba en riesgo de caer, estaba en el grupo haciendo actividades recreativas, pero que gritaba que tenía un calor que no soportaba. Y ¿cómo? La tallerista. La tallerista, la coordinadora, me dice, yo entré y pensé que me desmayaba del calor que hacía, ¿no? Y no dijo nada, porque bueno, había mucha gente grande, era un día más o menos frío, pero no tanto. Y la paciente hizo una Escena relacionada con el calor que hacía en ese lugar, que fue bastante difícil de manejar. Pero bueno, entonces, mi propuesta ¿cuál es también? Pensarse uno, ¿no? Pensar que está, cómo se levantó, cómo está, ver qué puede hacer para estar mejor, como le proponen a los docentes, para ver qué pasa después en el aula. Y después, ni bien uno entra, la propuesta es de observación, de entrar y ver. Por ejemplo, uno entra al ámbito y ve cómo está tanto el ambiente de la gente, cómo está, pero además si hace calor o hace frío, si hay luz o no hay luz, si hay ventanas, si es un día gris, porque todo eso es información que después vamos a tener para analizar determinada reacción. Incluso estado, miren que la gente es distinto si llueve, que si hay varios días de sol, bueno, cosas sencillas como esas, que a veces uno por ahí no tiene en cuenta. Acá si la tallerista hubiese entrado y dicho, hace mucho calor, bajaban un poquito la calefacción y esto a lo mejor no aparecía otra cosa, pero bueno, esto es muy importante porque esa información es algo que nos va a servir para interpretar cosas que por ahí el paciente incluso no va a poder decir. Y como no va a poder decir eso, no va a poder decir, pues ya no avisó, tengo calor, no es que venía avisando, directamente empezó a y después de descartar cualquier alteración física que pueda estar sucediendo, porque además dentro de los trastornos, como los califican ahora, está todo lo que tiene que ver con el síndrome confusional agudo, que a veces es difícil de distinguir de algunos estadios de demencia, tienen como características bastante fijas, pero que a veces no están medio borradas, y además pueden ser intercurrencias, o sea, en un paciente que tiene demencia. Esto a veces parece, yo tengo un paciente que habla del tótem de la medicina y hace chistes con eso, pero de repente a veces parece magia, porque paciente adulto mayor se cae y uno le piensa en descartar una infección urinaria o una neumonía y nos miran como... La semana pasada me tardé 3 caídas tuvo una paciente hasta que se convencieron de que había que hacer un sedimento urinario y después era y ni uno se lo cree a veces porque cuesta, bueno, no es que no lo crea, pero cuesta pensar que una cosa así puede desencadenar, y como le puede desencadenar esto, puede desencadenar un cuadro de desorientación temporal-espacial, si no, esto no va a pasar. Y inquieta mucho a la familia, porque además si ya en la misma línea de los síntomas conductuales, ¿no? Que les parece raro, pero también les parece, en el caso del síndrome confusional agudo, algo que no va a mejorar. Claro, que nunca más se le va y revierte. ¿Y por qué es importante y por qué hay que tratarlo? Porque si no, no se soluciona. Y si uno lo trata, además se soluciona. Entonces,
¿qué podríamos plantearnos frente a eso? Un poco, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué le pasa al entorno? Y ya focalizarnos en el paciente y en, por ejemplo, si tiene alguna necesidad básica satisfecha, o si tiene necesidades básicas satisfechas o si no. O sea, puede ser que tenga calor, como dijimos, puede ser que tenga hambre, puede ser que tenga dolor, eso iría más en comorbilidades físicas y psíquicas. Miedo. Miedo. Sí. Eso aparece mucho. Miedo, por ejemplo, a que lo abandonen, que la anciana lo venga a buscar. Sí. Bueno, hoy me comentaron, justo cuando entré, porque hoy es un día, ¿no?, que me habían comentado de una pacientita, justo, así que sí, claro, miedo que no lo vengan a buscar, o puede estar con algún trastorno físico. Si el entorno es el adecuado es si tiene, desde lo que habíamos planteado antes, la temperatura adecuada o si tiene la seguridad adecuada, porque entonces también, además del miedo psicológico y el miedo a lo que le puede pasar, y eso también puede estar miedo a caerse, miedo a lastimarse, y por supuesto, si el paciente, para esto ¿qué podemos hacer? Tenemos que asesorarnos, nosotros primero, pensarnos, y después asesorar al paciente, hablar con el paciente, explicarle, intentarlo siempre, a los familiares, a los cuidadores, y también pensarnos nosotros como equipo tratante, claro. A veces son, y yo lo pensé mucho al empezar esta charla, ¿no? A veces son cosas muy obvias, pero que uno no las pensó. Y en equipo siempre sale, y lo obvio está bueno que se diga. Por ejemplo, te digo de las cosas que vemos acá. Sí. Si los profesionales llegan tarde, por ejemplo, hay pacientes muy obsesivos que les joroba mucho esto. Sí. Por ejemplo. Sí, ¿Está claro. bien? Si otros pacientes se levantan y van al baño, Sí. ¿está bien? Ustedes creen que se van a ir y ellos se tienen que quedar. Sí. Son situaciones concretas que aparecen en lo cotidiano. Sí. ¿Entendés? Y que pueden desencadenar otras mucho peores. Totalmente. Claro. Sí, porque esto que decía, ¿no? del miedo. Sí, miedo a que no lo vengan a buscar, el miedo que no... Y que si un profesional, por ejemplo, o alguien se va, piensa que ese se va y uno se queda, sí, puede ser desencadenante. Por eso hay propuestas que están en muchos libros y en muchas charlas, pero que son muy importantes, que es tratar de ver qué pasa con el trastorno conductual. O sea, qué está sucediendo en relación a eso, buscarlo, porque generalmente uno termina encontrando qué es lo que lo desencadena, qué es lo que lo mejora también, ¿no? Cómo se tranquiliza el paciente. Pero básicamente lo más importante es ver qué lo desencadena, qué es lo que pasó, y hay que buscarlo en varias áreas, porque bueno, en este caso podemos simplificar y decir que hacía mucho calor, pero también tenemos que mirar otras cosas que sucedieron. ¿Qué le sucedió antes al paciente? ¿Qué se trabajó en el grupo? Porque también me comentaba ahí de una paciente que está parece totalmente ausente en la ronda. No participa ni nada, pero después a último momento hace una intervención que es totalmente pertinente con lo que se vino trabajando, pero para sorpresa de todos. Entonces, además está catalogada como una paciente con Alzheimer, rotulada, así. Bueno, eso, sacar rótulos, voltear prejuicios, y para eso hay como que flexibilizarse frente a cada situación. No ser rígidos a la hora de analizar un episodio, ¿no? Y que además lo que se daba en un paciente puede no ser igual en el mismo paciente, y puede ser no, y por supuesto que no es igual a otro paciente. Entonces conocer, pero a su vez tratar de ser flexibles. Lo importante, digamos, sí, fundamental lo que planteaba el doctor. Hola.
no decir que esto tiene que ser así porque está enfermo, entonces o porque tiene Alzheimer, va a tener problemas de memoria, entonces va a tener también alguna de las otras manifestaciones. No, los mecanismos por los que se producen son variables, varían en cada tipo de demencia, son diferentes, pero además la diferencia es que tenemos un paciente con una personalidad previa que puede tener cierta tendencia a hacer determinada sintomatología. Además puede haber algo que tenga que ver con el deterioro cognitivo que está sufriendo, o sea, la personalidad previa, la demencia en sí, que generan, sobre todo algunos tipos de demencia, generan cambios conductuales por cuestión de neurotransmisores y todo, pero son algunas demencias y algunos síntomas, algunos cambios. Pero si no, ¿qué pasó? ¿Qué lo disparó? Esta es la tendencia ahora, a buscar qué lo desencadena para poder, qué lo desencadena, qué, cómo, cuándo, dónde. Viste que en general el razonamiento en cadena te dicen que en general uno le pide, o también uno lo hace como terapeuta, ¿no? Pero hacer como una película de lo que sucedió Sí. en el antes y el después de que esa conducta aparezca, Sí. para poder encontrar, bueno, qué es el disparador, digamos. Y eso a mí siempre me sirve pensarlo como una película, ¿viste? Porque te da como una continuidad que de otra forma no te parece como que una emergente, como descolgado de me sale nada. claro, como descolgado, ponele, sí. Sí. Sí, Por algo es. Claro, no te Sí. sale de la nada, algo lo disparó. Que insisto, puede tener que ver con una personalidad previa, sobre todo cuando uno conoce al paciente de entrada, puede tener que ver con su personalidad previa, porque después uno por ahí le pregunta a la familia y dice, no, siempre fue así. Tal cual. Y tenemos otro cuadro, otra situación. Puede tener que ver con algunas cosas específicas, biologistas, sí, biológicas de la demencia, y puede tener que ver con algo puntual, que tiene que ver con el paciente, con el entorno, sí, con el grupo totalmente. Hay pacientes que entre sí se miran y ya está. Sí, se encendió la cosa, claro. Sí, lo habrán. Sí, nos ha pasado, Salo y- nos ha pasado de saber que no teníamos que sentar a dos personas juntas. Sí. Esto es casi cotidiano, ¿no? En los grupos siempre pasa esto, cuando es un grupo de 5 o 6 personas, como en la vida misma, hay piel, afinidad, y bueno, pero por suerte nos vamos, como les decía al principio, nos vamos en los pasillos diciendo, hoy detecté esto, no hagamos esto, nos ubicamos así, fue mejor, entonces nos vamos pasando como data clandestina del manejo de la sintomatología conductual, ¿no? Pero esto es a lo cotidiano en los grupos. Claro, porque la importancia de todo esto es que uno después puede intervenir, no solo cuando sucedió, sino para prevenir cosas que ya sabe que van a pasar, que van a pasar. Bueno, lo otro que me interesaba como repasar son las consecuencias, que algunas ya fueron surgiendo, pero que es importante tener en cuenta porque especialmente dos. Una que le dijo Jimena recién, que tiene que ver con el... Posibilidad de internación. Sí, con mayor riesgo de institucionalización, como se frente así, la internación. Mario Trekitevich, que es nuestro geronto psiquiatra preferido, nos enseñaba que el problema está en lo que él llamaba la incontinencia. Que lo que llevaba a la internación era la incontinencia. Incontinencia, bueno, urinaria o fecal, pero también incontinencia en la palabra. Y que esto era grave y que la familia en lo que no bancaba era la incontinencia en la palabra. Claro. Lindo detalle. Muy lindo, porque los libros siempre hablan que la incontinencia son causas de... Pero sí, hay síntomas conductuales y psicológicos que sostienen
además está hecha la estadística, más posibilidades de internación por falta de tolerancia en la familia, con todo lo que genera para un paciente, que no solo tiene que ver con el paciente, para la familia, el hecho de internarlo. Y también cuando pongo generación de costos de diferente índole, los costos son costos emocionales, costos sociales, costos económicos. Básicamente, además, saber que el paciente está sufriendo. Esto por ahí es muy obvio, pero pensar que no es que nos hace esto, porque uno escucha a la familia sobre todo, ¿no? Lo que me hizo, lo que nos hace o lo que... esto forma parte de un enfermo que está sufriendo, que está padeciendo una situación patológica y que está sufriendo. Y lo hace sufrir a él y hace sufrir al entorno. Y bueno, también sufrimos nosotros, tener que tratarlo porque esto genera muchas veces mucha ansiedad. Otra cosa a tener en cuenta es que estos trastornos conductuales tienen una alteración sobre lo cognitivo, o sea, siempre van a deteriorar más al paciente cognitivamente, o sea que no son inocentes, no es que bueno, hacemos algo, le decimos, no, hay que hacer. Y hay que hacer todo lo que se puede, justo yo lo estuve charlando con Jimena, todo lo que se pueda, sí, que no sea farmacológicamente. Entonces a eso hay que ponerle el cuerpo con todo, porque bueno, la idea es... Pero así como está el aumento de la posibilidad de ser medicados, tampoco hay que dudar a la hora de ser medicados. Y a la hora de ser medicados yo creo que depende también un poco del contexto. Si uno tiene más soporte para eso, si no, y si el síntoma es muy grave, ¿no? Por ejemplo, un síntoma sencillo... Y a veces no habrá que medicar a los profesionales. Bueno, por eso es lo que estaba intentando. Digo serio porque muchas veces en realidad, a ver, el paciente con demencia es un paciente bastante particular, que si uno no lo tiene muy metido adentro, no es un paciente igual a los demás. Lo pone como paciente menos uno. Con lo cual, el que sufre es un demente, sufrirá algo demente. Sí, claro, se sienten algo. Sienten algo. Sí. Bueno, sí, eso es fundamental. Yo me puse contenta porque, bueno, ahora la psicoanalista del grupo, no sé si hay algún otro psicoanalista, pero bueno, la psicoanalista, qué suerte. Bueno, entienden muy bien. Todas las otras psicoanalistas, qué suerte, porque me habían presentado una, pero no tenía un paciente ahora. Claro, así que, estamos en vía de extinción. Sí, lamentablemente, porque la verdad que para mí sigue siendo un modelo para pensar al paciente y tratar muy valioso, aunque pueda ser una herramienta más, pero la verdad que... Entonces, bueno, los psicoanalistas saben bien eso, ¿no? En relación a que tiene muchísimo que ver con uno y tiene que... Por eso mi propuesta del comienzo, que justo los dos especialistas no estaban, que tenía que ver con pensarse, con ver cómo estoy yendo yo desde el momento en que voy a emprender mi tarea, cómo estoy, cómo me siento, que eso suele ser muy útil, porque a veces es uno el problema, sí. Eso se ve muy claro, no sé si vieron la película creo que es El tren de las 5 de la tarde, no, el tren, el que cuenta el episodio terrorista en un tren de Francia. ¿La vieron? Cuenta un episodio real que hubo en París, donde había dos terroristas en un tren francés, y cuentan la historia previa de las dos personas que eran de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que estaban de vacaciones en Europa y que son los que van a salvar la situación, interviniendo, pero poniendo el cuerpo a la bomba. Pero cuentan la historia de ellos, porque habían sido rechazados muchas veces porque no cumplían, porque no daban el perfil. E inclusive a uno de ellos, la maestra, le había dicho que por qué no pensaban en medicarlo, porque tenía estaban como recién surgiendo los diagnósticos de trastornos de conducta en los chicos, de la hiperactividad. Entonces dice, pues no pensó en medicarse. Y la mamá le dice, ¿y si se medica usted?
como para aguantar al nene que está, ¿no? Me pareció muy interesante. Además, esos dos chicos después también siendo los que salvan todo un tren del ataque terrorista, ¿no? Y entre otras cosas, gracias a sus características de emprender, de ir adelante, de meterse en todo, de estar atentos, bueno, pudieron detectar eso. Bueno, esto es lo que les planteé antes y para que viniera un poquito más tarde también viene bien, que es el observar. Observar y observarse. Una posibilidad de intervenir desde ahí, desde tener conocimientos de uno mismo, del entorno y por supuesto después de cada paciente. Ahora, ¿qué estamos hablando todo el tiempo? De centrarnos entonces, esto de la atención centrada en la persona, a mí se me ocurrió pensarlo como atención centrada en las personas. O sea, no solo en quién tiene el síntoma. Claro, sino también en qué le pasa a los cuidadores, todo que esto está bastante pensado. Pero qué le pasa también al equipo tratante, que somos cuidadores, porque cuidamos, pero que nos pasan cosas, ¿no? Focalizar también la atención en nosotros. Para mí esto es muy importante, porque si no miramos algo que le pasa a alguien que, como decía el doctor, sentirá, no sé cómo lo había hecho exactamente, pero así, ¿no? Tendrá una paciente con una persona con demencia, tendrá sufrirá, tendrá sentimientos, sí, por supuesto que sí. Bueno, me pareció interesante plantear como algo que no sé, me parece muy importante, ¿no? Que es esto, puede tratarse de reacciones semejantes a lo que le acontecería a cualquier otra población entre el temor, la falta de proyecto, lo inesperado. Esto hago hincapié, ¿no? Porque tiene que ver con el ponerse en el lugar, con la empatía, pero voy a algo más profundo, ¿no? ¿Qué sentiría uno si no tuviera proyectos, si no supiera qué le va a pasar, si no... si estuviera, por ejemplo, justo porque hoy me comentó Jimena de una paciente que está con un tema de adaptación y está temerosa, que no la van a buscar. Bueno, todo esto hay que pensarlo. Es obvio, pero hay que pensarlo cada vez. Y también tener en cuenta esto, porque tanto es así, que una persona normal, entre comillas, sana, entre comillas, frente a, por ejemplo, la toma de un medicamento, pueden tener las mismas cosas que le puede pasar a un paciente con una alteración neurocognitiva. Puede tener más problemas cognitivos, el paciente que los tiene, o puede empezar a tener los que, no sé si tienen experiencia por ahí uno mismo o personas cercanas que toman medicaciones tipo benzodiazepinas, ¿saben, no? ¿Cuáles son? El Valium, la más clásica, el Alplax, el Rivotril. Y tiene... Las carbamazepina. Bueno, algunos, claro. Entonces, ¿qué le pasa a uno? Y le pasan cosas. Bueno, al paciente también. Cuando se juntan los medicamentos, porque polifarmacia son más de 3 ya, así que ya eso, yo siempre digo, cobra vida propia. Porque ya empiezan a interactuar los medicamentos y pasan cosas que uno tiene que pensar. Ahora, son necesarios y ayudan mucho y tratan muchas cosas que antes no se podían manejar y que las solucionan. Pero bueno, hay que tener como esa mirada, ¿no? Porque hay cosas que están pasando y continuamente evaluarlo. Entonces, uno empieza con problemas de memoria. Lo más típico es, hablo de una persona sana, que le falten palabras, tomando Rivotril, por ejemplo, que no le salga o que no se acuerde de las cosas, empiezan, entonces, sedación excesiva, que están como con sueño, toman para dormir, pero están todo el día dormir, somnolentos, o caídas, que es lo típico de las benzodiazepinas y que cada vez que puedo lo digo, porque tengo un paciente que se cayó, hay que ver si no está tomando, pero un paciente sano también que se cayó, verificar que no esté tomando. Yo a mis pacientes les digo, bueno, primero en no sé, por ahí soy un poco exagerada, pero en un 70% qué comió y qué tomó. Que generalmente el motivo de consulta es, bueno, algo, o porque comió, o porque no comió, o porque comió mucho,
y que tomó qué medicamento. Cuando alguien viene con una cosa nueva, estás tomando medicamento, generalmente aparece. A veces aparece al final de la charla porque no le da importancia. Bueno, entonces esto es un poco para... Bueno, y aquí están los síntomas de cuáles se trataría, de qué estaríamos hablando. Primero, de problemas relacionados, las clasificaciones, hay dos cosas les quiero comentar. Uno es que las clasificaciones de los trastornos psicológicos y conductuales, hay un montón. Yo tomé una, pero los agrupan por psicológicos y conductuales, por hasta psicóticos, ponen como algunos, psicomotores. Hay muchas clasificaciones. Yo acá decidí más o menos enumerarlo porque no me conformó ninguna. Y lo otro es que también en la intervención lo que uno encuentra cuando lee y cuando busca es que es muy difícil hacer como estadística, ¿no? Como evaluar el impacto de una intervención. Entonces uno confía en la práctica, pero es muy difícil frente a un trastorno conductual o psicológico ver qué resulta más y decir, bueno, para este síntoma usamos esto. Porque además se trata de personas, ¿no? Así que, bueno. Problemas relacionados con los trastornos de memoria y la conciencia de estar enfermo. Esto genera muchísima dificultad. Dificultades que pueden ser a veces desencadenantes de reacciones bastante complicadas y violentas en la casa. Yo pensé en ejemplos para darle, no sé si quieren por ahí también ustedes aportar alguno, ¿no? Pero por ejemplo, el último que recuerdo es un paciente que come, se olvida que comió, quiere más, y la reacción de la esposa es de ira. Ya el problema no lo tenemos con el paciente, sino con la esposa. El paciente después también tiene toda una reacción muy agresiva pero la esposa le da bronca a esto. Y le contesta y entonces se le dice, pero yo no comí, y esto tiene que ver con una alteración que también uno sabe que ocurre, que es la pérdida de memoria, genera, por ejemplo, actos como esos, de comer, que además hay situaciones que son bastante desencadenantes de trastornos conductuales. El bañarse suele desencadenar síntomas en muchos pacientes. El momento de la comida son momentos de mucha posibilidad de que aparezcan trastornos conductuales, que se pueden minimizar con algunos detalles, ¿no? Bueno, y en la conciencia de estar enfermo. Por ejemplo, empezar a darse cuenta de que algo a uno le está pasando. Y bueno, estamos frente a un paciente deprimido, y ahí tenemos como múltiples miradas. Podemos tener la tendencia del paciente, la toma de conciencia, la reacción frente a eso, y a su vez, bueno, puede haber otros hechos, ¿no? Como que haya pasado algo más. Por ejemplo, que se le haya muerto... El perro. Fue perro, sí. Para hacerlo más fácil. Sí, para hacerlo más fácil, sí. Sí, porque aparte son detalles, pero es muy importante. Bueno, los otros síntomas, delirios, alucinaciones, identificación inadecuada. Yo todo esto no lo traje para explicar porque supongo que, pero algunas cositas como decirle que los más comunes son persecución, perjuicios, celos, robo, sustitución de una persona por otra. Y dentro de las alucinaciones, las auditivas, las visuales y las sinestésicas menos. ¿Por qué puse esto? Porque básicamente uno tiene que prestar atención primero a lo más obvio, que sería un déficit sensorial. Pero eso para todo, también para cualquier trastorno de conducta. Dejarles esta idea de que a lo mejor el paciente no escucha o no ve bien. Porque esos son factores que pueden desencadenar este tipo de síntomas. Que hoy estaba leyendo en un artículo, síntomas que algunos hasta llaman signos, porque en realidad son cosas que uno ve, que el paciente a veces aquí se queja de eso que está pasando, ¿no? El síntoma sería algo que refiere a una persona que está sintiendo, pero el signo es lo que uno puede ver. Y a veces es lo que uno puede ver, la persona ni siquiera se queja.
bueno, chequear esto es muy importante. Sobre todo porque si uno está empezando un trastorno de demencia y además escucha menos, imagínense la consecuencia de eso, de no participación, de no querer salir, de no querer ir a un sitio y aislarse, y todo. Entonces estamos hablando de un cuadro depresivo. ¿Está deprimido o está aislado como consecuencia de no ir bien y no querer ir a una reunión porque total no escucha y encima hasta por ahí le molestan los ruidos? Bueno, la identificación inadecuada, en los cambios en el humor, la depresión, la labilidad emocional, las reacciones catastróficas y los enojos. Las reacciones catastróficas suelen ser respuesta emocional física excesiva o brusca. Generalmente es de golpe, y acá dejarles como esta idea, ¿no? De ver si no hay un tema orgánico específico, si la persona no está, por ejemplo, con un dolor, o si hay alguna razón psicológica, algo que haya pasado. Le prometieron que venía alguien a visitar y no vino. O ambiental. En el ambiente es importante la luz, es importante la temperatura, pero también es importante, y yo en un video de acá vi que acá tienen como una intervención en ese sentido, los ruidos. Por ejemplo, lugares con mucho ruido que puedan desencadenar en el paciente algo, ¿no? Porque vi en un video que hablaban de, a ver, no sé si está bien, de un salón que tienen como bastante, ¿esto es así? Un salón blanco, claro, donde está minimizado esto, me pareció súper interesante. Bueno, sí. Los enojos y después la ansiedad. Los grandes síntomas las reacciones catastróficas, las excitaciones psicomotrices, todo eso son como muy ruidosas, pero la depresión, la ansiedad son como ahí están y permanecen, ¿no? Y bueno, que aparecen más en las primeras etapas, ¿no? Claro, siempre estamos hablando de reacciones, sí, porque las últimas etapas tienen bastante poco trastorno, las últimas tienen bastante poco trastorno conductual y comportamental, porque el paciente está, ¿cómo? Muy desorganizado, ¿no? Y tratar de, sí, de que el ambiente sea, digamos, el que organice sí. más la conducta. Por eso hay que mirarlo bien, esto de decir hijos del ambiente, ¿no? Sí, totalmente. Sí, además el paciente está más desconectado. Claro. Bueno, la ansiedad que pueden aparecer como miedos desproporcionados, como síntomas fóbicos, pero también como un estado permanente como una forma de estar todo el tiempo, de estar en el mundo del paciente. Lo que tenga que ver con la demencia, porque después está la ansiedad previa, personas ansiosas. Incluso hay cambios donde pueden modificarse actitudes que también es como una señal de alarma, era de una manera y dejó de me acuerdo siempre porque una vez una paciente me decía, no, porque él tenía un carácter horrible y ahora está buenísimo, sí, buenísimo. Y la mujer, la esposa, venía a consultar porque le llamaba la atención. Contentísima con la Todo enfermedad. bonito. Claro, pero preocupada, porque sí. Perdón, Sí. mi amigo y maestro Mario Giovanetti hablaba que cuando hay miedo desproporcionado, habitualmente es una demencia que está vinculada con un Parkinson. ¿Qué nos podés contar de esto? Bueno, ¿Hay algo de esto? Después nunca seguí saliendo. sí, Mucho miedo en un cuadro de inicio de demencia. sí. Él dice, a la larga va a ser un Parkinson. Bueno, yo lo que puedo aportar y que no me parece, la verdad que no sé estudios que hayan hecho en la línea de esta investigación, pero sí ligarlo a lo que sucede, por ejemplo, y que podría darse también en el Parkinson, porque el paciente, hay demencias en las que tiene mucha conciencia de lo que le está pasando. Y esto, por ejemplo, muy habitual en las demencias vasculares, digamos, donde se alteran determinadas zonas, pero el paciente tiene una angustia muy marcada porque sabe que algo no anda bien, incluso sabe que está evolucionando una demencia y
que también puede pasar con el Alzheimer, esto dependiendo del tipo de Alzheimer. Hay una película muy buena que marca esto, que es Alice, no sé si la vieron, que es el 1% de las demencias que vienen a ser, del Alzheimer, perdón, que es genético, que hace todo el estudio, no sé si la vieron. Es una científica ella, y dando una conferencia se queda en blanco. Queda en blanco, total. Bueno, ella cursando el Alzheimer igual se da cuenta y empieza a proyectar a ver cómo sigue su vida, pero si no, en lo que claro es en las demencias vasculares. Con lo cual, puedo ligarlo a que en el Parkinson también hay mucha conciencia de esto. Cuando uno ha tratado pacientes con Parkinson pueden contarle lo que les va pasando en relación al Parkinson. Ahora, en el momento que hacen demencia yo no tengo experiencia claro, de si esto puede tener que ver por ese lado, de la conciencia de enfermedad, o si hay alguna cuestión que tenga que ver con la alteración dopaminérgica. Lo que se ve, ¿sabes? Con el Parkinson lo que se ve es que la depresión, que es uno de los 5 síntomas que tiene el Parkinson, a veces es la primera expresión de la enfermedad, y a los 2 o 3 años aparece el temblor o aparece la rigidez. Sí. Y se larga desde la depresión. Sí. Sí, eso sí. Ahora, no sé, en relación a si tiene que ver con qué señales tiene el cuerpo, ¿no? Sí. También algunos hablan del olfato, de la pérdida de olfato como un predictor. Ese es muy... Pero igual una persona deprimida puede estar más sensible a otros estímulos también y tener más miedo, ¿no? También puede generar consecuencias secundarias. Sí, Mario hablaba del miedo. Del miedo. Dice, cuando hay mucho miedo, piensen que puedes ir al Parkinson. Es un hombre con mucha calle, Mario, y entonces seguramente vio varios casos de eso. Sí. En ese momento la evidencia no se hacía a través de la lectura de las evidencias del metaanálisis, sino a través del olfato clínico. Mario tenía mucho olfato. Sí, justo estaba pensando en eso, ¿no? Porque uno tiene que, además porque como es difícil de evaluar, por más que hay estudios, se hacen, pero hay síntomas que son demasiado subjetivos como para poder decirlo, pero uno tiene la experiencia, tiene eso. Por eso, no sé, a lo mejor ya hay alguna comprobación que lo diga, porque como todo es ahora ya se está mirando todo a nivel nano, ¿no? Pero digamos, a nivel molecular, y uno se entera de que hay procesos que ni se imaginaba que había, pero no tengo conocimiento de eso en relación a los miedos específicamente, ¿no? Bueno, después agitación y agresión. Estoy enumerando todos los alteraciones de la personalidad. Que bueno, acá se plantea una indiferencia, una apatía, tiene que ver, hay que diferenciarla de una depresión. Esto es lo que le pasaba a la coordinadora de ese grupo, ¿no? Donde decían que en realidad esta era una situación casi describían de apatía en la paciente. ¿Se acuerdan que les conté que después hacía como una síntesis? Bueno, la irritabilidad y las alteraciones de las funciones neurovegetativas, como alteraciones del sueño, somnolencia diurna, hipersomnia diurna, digamos, insomnios, síndromes del anochecer o del atardecer, muchos lo llaman, que la verdad que cada vez se investiga más, porque como esos son síntomas muy ruidosos, también molestos y peligrosos, porque al paciente le pueden pasar cosas, se investigan mucho y se van descubriendo que hay cosas que lo desencadenan, bueno, aparte de los mecanismos químicos y entonces se puede intervenir mucho. Cambios en el apetito y la conducta alimentaria, cambios en la actividad sexual. En todos hay cambios de la actividad sexual. En algunos, bueno, se describen los síndromes de hiperactividad sexual con determinadas demencias, pero también en el Alzheimer hay cierta indiferencia alteraciones de la actividad psicomotora, paseos e inquietud, deambular errante, que es la deambulación, ¿no? Que es muy desgastante. Unas cosas quiero señalar porque esto es desgastante ¿para quién? Para el cuidador. El seguimiento persistente al cuidador, que se conoce como apego, también.
actos y manipulación repetitiva, que también genera, porque ahí es importante lo que planteamos antes, ¿no? Pensar qué le pasa a uno, porque un cuidador desgastado, porque el paciente está todo el tiempo acomodando cosas, o ¿no? Doblando ropa, o juntando objetos, o también cuando reiteran las preguntas y vuelven, y ahí se generan reacciones en el otro que pueden exacerbar la... Me lo preguntaste 48 veces. Sí. Y ahí puede empezar una gran descompensación del ambiente, sí. Yo recuerdo como algo muy interesante en una conversación donde no estaba yo como médica ni nada, pero de un paciente, la verdad que me impresionó mucho, de una persona que está con un proceso de demencia, por lo cual fue a sacar su licencia de conducir y no se la dieron, le pidieron un estudio neurocognitivo. Es una demencia vascular con algunos otros elementos, que ahora está complicado con una alteración del estilo de la esclerosis múltiple, o sea, motora muy importante. Es un cuadro, bueno, pero él sentía que él, así como siente que se olvida, que no puede caminar, se levanta y se cae, porque no, por el otro tema no puede caminar. Así como le sucede eso, también se olvida que no le dieron la licencia. Bueno, esto podía ser. Entonces, hablando del auto, ¿qué se iba a hacer con el auto? Yo todo esto presenciando esta charla. La esposa le dice, vos no vas a... No, dice, no, porque yo cuando esté bien voy a manejar. Vos no vas a manejar porque no vas a estar bien y no te dieron la licencia. Sí que me la dieron. No te dieron la licencia. Era una conversación realmente... Y empezó a ingresar la angustia de esta persona, la discusión y la ira de la otra persona, que también tiene que enfrentar, uno entiende, tiene que enfrentar la enfermedad. Pero lo que más me llamó, que esta es una anécdota que por ahí uno la ha visto mucho, es que yo, que no tenía nada que ver, dije, bueno, ¿qué hago acá? Y lo que hice es distraerle, es hacerle una pregunta a él de otra cosa, y él inmediatamente salió. O sea, no es que se quedó, no, porque... No, inmediatamente empezó a hablar de lo que yo le había preguntado, que la verdad en este momento no recuerdo qué fue, pero que tampoco fue cualquier cosa, porque si no también... Pero... Sacaste el foco. Totalmente, y salió. Y uno puede decir, no, en esta pelea yo no me meto, en esto no sale más, o cómo va a terminar esto, nada, terminó ahí. Y por supuesto le decían a la otra persona por lo bajo, no le digas así, no hagas, pero... Claro, pero era algo sencillo. ¿Cómo? No, que hago mucho con mis hijos. Con los niños, no sé, quieren algo, un capricho o algo, sacaste un poco, ya está. Y creo que con adultos no funciona, con unos pacientes, en una situación de crisis y demás también. Yo lo que veo mucho en las familias es que cuando llegan las esposas con este nivel de sobrecarga, ¿no? Que realmente lo que está faltando es la conciencia de que no están de igual a igual. Mantienen la estructura de que como es la pareja, están de igual a igual y no comprenden que ya no es exactamente así, sino que ahora sí hay una distancia donde ella no puede mantener como la misma estructura, ¿no? de construir conceptos, arreglos, negociaciones, sino que tiene que empezar a tomar decisiones por el otro o armar alguna estructura diferente. Y es sorprendente cuando uno les dice esto, lo verbaliza, ¿no? Es decir, mira, no está de igual a igual, esto no se le puede consultar porque vos sos quien tiene que tomar la decisión por esta otra persona, que se te quedan así como mirando, diciendo, nunca lo vi esto, ¿no? Por eso las peleas, ¿no? Me haces tal cosa, me haces otro. Cuando uno puede ponerle palabras al síndrome del cónyuge, cómo baja, cómo facilita, digamos, al cuidador, sí, que alguien me informe, porque otra de las cosas que se ve es que vienen con
poca información. En la era de Google hay muy poca información de la gente. A veces saben un poco de los síntomas, pero tienen poca información de cómo se sigue en una familia incorporando a esta persona con esa enfermedad. Sí, por eso a veces uno lee los manuales y, ¿no? que hay para cuidados y para familia, y hay intervenciones que son muy sencillas, pero que la persona no se le ocurrió que eso podía hacer. Después también está otras situaciones en las que cuando uno habla con la familia, por ejemplo recuerdo con la esposa de otro paciente, que frente a darle herramientas para que maneje la situación y tratar de que no grite, de que no se ponga así, dijo, a mí eso me hace bien porque me descargo. Perdón, a mí eso me hace bien porque me descargo. Y ahí no queda. Y también depende de la historia previa. Sí. Porque evidentemente cuando hubo un tipo jodido, te la devuelven de alguna manera. Ah, bueno, Eso es otra. Es un cheque que se cobra. Claro. De la peor forma, porque ese paciente es vulnerable. No es tu familiar que te hizo eso cuando era pleno de sus actos y todo. No hablemos del feminismo acá, ¿no? Porque ahí aparece, luego de situaciones de machismo muy grandes, Claro. la toma De poder. La reacción. Claro, que como que uno se pasa de un extremo al otro y después hay que encontrar el medio, como se dice habitualmente, pero es así. Sí. Y aparte cómo se toman esos roles, ¿no? Porque suponte que esa persona haya sido un poco violenta y ya esté debilitada, cómo el rol de la violencia en el circuito lo toma otro. Por eso se pone el hijo violento o la esposa violenta, pero ese tiene que seguir circulando la violencia. Sí. Entonces uno ve esas cosas en las familias, ¿no? Sí, perfectamente. El sábado fui a ver a una paciente que está con una neumonía y un síndrome confusional. Entonces la fui a ver al hospital, está internada. Y estaba ahí yo parada, le digo, primero, una sillita para no hablarle así, ¿no? Uno trata de poner todas las herramientas porque es una situación muy delicada, mi hijo llorando, pero un hombre muy fuerte. Estaba muy descontrolada toda la situación porque, bueno, había estado toda la noche, la mamá deliraba, la compañera de cuarto deliraba, había estado bajo mucha presión. Pero en un momento estábamos ahí hablando y tratando yo de convencerla de qué podía comer. Y el hijo le dice, si no tomas agua, te vas a morir. Y la señora, que no estaba muy bien ni del todo conectada, me miró, me hizo un gesto cómplice y se rió. Fue un momento tan raro porque lo dijo todo y fue muy interesante. Esto de las miradas, lo vi en algunos de las charlas que hubo acá, de los seminarios, hablaron de la mirada, si es mejor mirar o no mirar. Pero hablando de uno de los especialistas que vino, habló de que a veces mirar es medio persecutorio. No, yo lo pongo en términos más psicoanalíticos, es como muy persecutorio. Pero siempre aconsejan mirar al paciente, ¿no? Hablarle, excepto al que no hay que mirarlo mucho. Pero leí que hay que evaluar la situación. También psicoanalista. El domingo salió una nota en La Nación de un médico geriatra de PAMI que empezó a tratar pacientes con trastornos cognitivos a domicilio por PAMI. Bueno, y contaba un episodio, es muy linda esa nota, yo se las quería traer fotocopiada y al final no la leí. ¿La leíste? Sí, es muy interesante lo que dice. Del vínculo que generaba con esos pacientes. Sí, con esos pacientes y todo lo que le dieron a él y todo estas cosas, pero muy bien hecho porque además él es escritor y escribe novelas y cosas así que lo narra muy lindo. Es linda la nota, si pueden ver. No me acuerdo el nombre. No, yo tampoco. ¿En qué diario? La Nación, del domingo, sí, ¿no? Sí. Y en un momento le dice que él había tenido una paciente que estaba haciendo un Alzheimer, que cuando todavía estaba bien le dijo, bueno, cuando yo no tenga
ningún tipo de reconocimiento, cuando no te sepa quién sos, lo que te pido es que me mires. Y te quedes un rato y nos miremos. Y entonces él cuenta cómo por ahí va a visitarlo, va a verla y todo el equipo mira porque se pasan por ahí un ratito solamente mirándose. Él lo hace cumpliendo lo que la paciente le había pedido, ¿no? En relación a esto de la mirada. Es muy linda esa nota porque es muy conmovedora además, pero aparte tiene conceptos interesantes como esto, ¿no? Del manejo y además es un médico que iba siguiendo a los pacientes durante mucho tiempo. ¿Entrenar a los 70? Los adultos mayores también, ¿no? No. Muchas veces. Si quieren después de alguna manera, pero por ahí lo van a encontrar más si después lo leíste. Está Sí, yo bien. creo que fue el domingo. Sí, está bien esa nota. Bueno, por ahí, no sé si ustedes quieren participar, comentar algo hasta aquí, sino por ahí conversar algunos recursos básicos. No sé si son demasiado básicos, todo lo que les estoy diciendo por ahí a veces también me sirve como para ubicarme, como para refrescar, como para tomar por ahí un concepto, porque insisto, por ahí no estaban todos. Yo sé que estoy frente a gente muy formada, que el aporte que puedo hacer es de la experiencia y de la búsqueda. Y bueno, y espero también, me parece que sí, porque ya llevarme también yo todo algo de su experiencia, ¿no? Recursos básicos. Ubicar en tiempo y espacio. Es muy obvio, pero después no se hace. O sea, los pacientes, la familia no lo saben. Decirle a una persona, cada vez que entres a verla, decirle qué día es, pero no cuestionarlo, indagarlo. Y vos sabés qué día es, porque eso genera también trastornos, reacciones muy honestas y angustia, claro. Entonces sí, decirle, bueno, hoy es un día de sol, vos pasa tal cosa, o está lloviendo, tal. Lo ideal es que la persona esté siempre conectada, no es que tenga un almanaque, como se habla de poner en terapia intensiva, que eso, desde que yo, como les decía, hace 30 años me recibí. Bueno, hace 35, yo en psicología médica nos enseñaban que la terapia intensiva tenía que tener un reloj y un almanaque. Y no hay reloj ni almanaque. Aún hoy no hay ventana. Menos almanaque. Almanaque nunca en la vida he visto. No. En una Ahorita la terapia. desorientación. Claro, sí, entonces, ubicar en tiempo y espacio, donde está uno, a ver de qué manera se puede hacer. A veces, por ejemplo, en una situación de grupo donde el paciente ya sabe a dónde asistió, igual se puede hacer algún comentario, porque alguno por ahí necesita esa herramienta, ¿no? Anticipar lo que se le va a hacer, también es muy obvio. Esto uno se lo enseña a los cuidadores, que si lo van a cambiar, les avise, bueno, ahora te voy a vestir, o ahora te voy a dar la comida, o ahora vamos a ir a tal sitio, explicarle al paciente. Bueno, nosotros también como terapeutas podemos dar explicación de lo que estamos haciendo. A mí se me ocurría hoy en relación a una paciente que justo me comentaban que está en la institución. Me digo, bueno, ¿sabe para qué está aquí? Por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor quién sabe que, y la familia sabe, para que si ella le pregunta a la familia qué le dice. O sea, porque a veces el paciente no sabe. Y anticiparle o explicarle lo que se está haciendo, lo que sirve. Otras veces no. Hablar de frente, al mismo nivel ocular, suave y pausadamente. Los trastornos conductuales es importantísimo la actitud que tiene la persona tratante, porque incluso se usa a veces como técnicas en algunas alteraciones de conducta en grupo, esta cuestión de que por imitación, si los demás toman otra actitud, el paciente puede salir más fácil, sí, simplemente por imitación, sí. Si nosotros estamos tensos, si nosotros estamos... Esto uno cuando, bueno, en terapia lo ve perfectamente, ¿no? Que le empieza a pasar, que tiene que ver con la transferencia. Pero en los grupos se ve mucho esto, ¿no? Que el grupo anticipa hasta el ejercicio que uno le va a dar. Empiezan a hablar el tema que uno tenía pensado darles.
Estamos hablando de pacientes sanos, pero esto es algo muy, muy común. Cuando uno hace grupo, no lo puede creer, dice, leen la mente. Bueno, no leen la mente, ¿no? Bueno, los pacientes también. Y asegurarse previamente que está prestando atención. Captar la atención de la persona, porque si no, no todo lo que hagamos, o sea, garantizarse que está conectado. Porque si no lo estamos haciendo porque el libro dice que hay que hacerlo y es al vacío. De tiempo no sé cómo estoy. Son las 3:25. 25, bueno. Pero como estamos intercambiando, Sí. nosotros habitualmente guardamos la última hora, media hora, para la discusión, pero Sí. acá la estamos haciendo con mucho. Sí, bueno, entonces intercambien, discutan, por favor. Más todavía. Bueno, realizar preguntas. ¿Sabes lo que puede ser interesante? ¿Lana estás acá? No, se tuvo fue? que ir, sí. Ah, bueno. ¿Querés Era ponga lástima un porque- ejemplo? ¿Querés que lo llame? ¿Querés que vea? ¿Podés? Sí, sí. Hay una cosa importante, ahora lo llamo, que tiene que ver con esto, digamos, que es algo que nosotros hemos tratado de ponerlo bien en práctica, algunas veces pasa, otras veces no, con los cuidadores de nuestros pacientes, esta cosa de llamarlos, no llamarlos por el apellido, por ejemplo, sino llamarlos por el nombre, y no utilizar tonos de voces que, si tenés un poco de teoría en la mente, te podés dar cuenta que te está haciendo un chiste, pero como en la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos esa función se perdió, lo toman como un agravio, ¿viste? Sí. Como si yo te dijese, a ver, Corvo, sí, bueno, parece que lo estás retando y él no se da cuenta que es un chiste. Sí. Entonces, O infantilizarlo, ¿no? Hablarle, porque esto es ya además que a cualquiera le llamaría, ¿no? O sea, ponerse en el lugar del otro y decir, si a mí me hablan así, a ver qué pienso. Iba a decir de Jan porque él tiene un trabajo, digamos, importante en lo corporal. Sí. Bien, hemos visto cosas importantes que les ayuda a los pacientes. A ver, yo te voy a contar desde lo técnico. Nosotros tomamos el NPIQ, ¿está bien? Para saber cuáles de estos síntomas aparecen con mayor frecuencia. Sí. Y con ese dato, el psiquiatra me tiene que poner abajo cuáles son los remedios que, en caso de presentarse esos síntomas frecuentes, se pueden llegar a usar. Sí. No quiere decir que los usemos, pero que si alguien lo necesita, lo puede tener ahí. Un botiquín, sí. Eso es lo que podés usar y lo que podés hacer. En realidad lo que nosotros vemos que muy poco se usa porque la mayor parte de las veces se puede manejar perfectamente. ¿Sabes por qué te llaman? sí, Porque estamos en una parte donde vos sabés mucho más que nosotros. Que es el tema de la contención de los pacientes cuando hacen síntomas conductuales, ¿está bien? De la demencia. Por eso te queríamos escuchar. Bueno, No te asustes. Enseñanos. sabes que cuando estuve ahí escuchando, me hizo recordar mucho cuando estudiamos en enfermería, donde nosotros tenemos que explicar todo procedimiento que hacemos. Ajá. Ah, sí. Y no es lo mismo Sí. a una persona que en la demencia, yo le voy a hablar de, por ejemplo, una higiene y confort, de que llevarla al baño sin decirle nada y bajarle el pantalón. Te dice, ¿qué haces? Sí. Entonces, por más que sea así, bueno, es lo que me quedó cuando ustedes estaban hablando, y bueno, mirá, te vamos a cambiar, te vamos a actualizar, está sucio, hay que ponerlo limpio. Además, recién acaba de pasar. Lo más tranquilo fue el cambio re bien. Claro. Y por ahí a los que lo conocen no es una mujer media mimí, que a veces es muy... que no se deja hacer cosas. Pero bueno. Sí, y En es ese una caso- microintervención, ¿no? Porque es un mínimo lo que Sí, se sí. hizo, como explicarle, que parece tan... Y es fundamental. Se hace Quizás se olvidó macro. quizás se olvidó después, pero Sí. en ese momento preciso y justo, Fue más sencillo. ella, claro, fue más sencillo, aceptó. Sí. Bueno, también uno se pone en el lugar de que te llevan y que te bajan el pantalón sin decirte nada. ¿Qué haces? La primera pregunta que haces, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Sí. Eso Por ejemplo, el otro día vimos a una paciente que estaba con una excitación, la que comentaron antes, y vos
Marcela la rodearon, la abrazaron y dejó instantáneamente de llorar. Sí, Está bien, digo, es un tema. Sí. Es un tema. Bueno, De estas cosas hemos visto muchas, por eso lo quería Aparte decir. ellos, por ejemplo, tienen esta cosa que está, por ejemplo, bailar. y están de las manos, se baila mucho, están charlando pero con la mano sobre la paciente o el paciente y hay como una conexión, ¿no?, de contacto, no es que solamente tienen la mano encima, hay un movimiento, ¿no? Y también es lo que es hermoso ver en este grupo de auxiliares es cómo los pacientes los buscan. El tema del baile, por ejemplo, ellos bailan mucho con los pacientes, ponen música y de golpe agarran y se abrazan. Y ustedes ven cómo los pacientes se apoyan la cara y bailan, ¿no? Entonces esas cosas son impresionantes en la A contención. veces es una rocola, porque, bueno, ¿qué querés escuchar? Claro. Te lo dice. Sí. ¿Qué querés escuchar? Bueno, en el tema del baile o del abrazo, pero si es en baile, todavía como que se ven más de los mejores éxitos en una intervención están para evitar, después tenemos cada paciente puntualmente, pero en general es qué actividades se le hacen hacer al paciente, eso es fundamental para bajar la cantidad de reacciones de trastornos de conducta y psicológicos, o sea, qué actividades se les hace hacer y cómo se los contiene emocionalmente, ¿no? Y ahí en el baile, en el abrazo, bueno, te llaman. En el baile. Están celosos. Quiero introducir un comentario sobre tu afirmación recién Ya está, de nombre ya y está. apellido. Se canceló. Sí, disculpe. Decía, vos hiciste un comentario sobre nombre y apellido y quería marcar la diferencia social que tiene cómo uno se dirige a una mujer habitualmente por el nombre y a un varón habitualmente por el apellido. Esto también es importante. Sí, también estaría, Yana, vos, digo, ya que nos puede supervisar, ¿hay alguna conducta o algo que vos veas que te pasa todos los días, que no sepas cómo manejarlo, que te resulta difícil, entonces que ella te pueda ayudar con algún paciente? Muchas veces cuando vienen descompensados de la casa y te enterás en el transcurso del día que no quería venir, no podés luchar contra eso. Entonces por ahí en el caso de Luis, peleás. Ah, sí, sí. No quería venir de la casa, nos enteramos al último y ese día no se lo podía controlar. Bueno, sobre todo eso yo lo que... Nos enteramos después, ¿no? Sí, ¿Por pero... qué era? Porque lo obligaron a bañarse y lo obligaron a venir. Y la esposa además es muy agresiva. Entonces, Hay un ambiente de mucha tensión en la casa. Claro. Lo trae así, Ya viene con él llegó conflictivo. llegó. Y no hubo conversa. Claro, lo que uno puede ahí se... Lo que uno puede observar, quizá, como viendo todas las situaciones, primero bajar la necesidad de uno de solucionar algo que no es tan sencillo de solucionar o que no se puede solucionar en ese momento, porque bueno, después uno puede hablar en la casa, puede señalar todo esto que ustedes están planteando, pero bajar un poco la sensación que tenemos de que tenemos que hacer algo, tenemos que solucionarlo y cambiar. Ya el haber observado que un paciente vino así y tiene eso, bajarnos también a nosotros la ansiedad y la exigencia de solucionar ese tema. Ahora después ponernos a trabajar, si se puede, ¿no?, en la casa, porque a veces es una cuestión muy compleja, claro, que no merece, Es que a veces no permite... A veces hay un trabajo de toda una semana y un periodo largo Sí, lo fulminó. sí. Lo fulminó. Pero contextualizando, ¿no?, y llevándolo a la normalidad, vieron que también, pues yo tengo un paciente que trabaja en juzgado, en minoría en familia, y después de los feriados largos, él venía terrible porque había tenido mucho trabajo, porque se generaban un montón de situaciones en las casas que hacía que los días después del feriado largo sean terribles en el juzgado.
desde la convivencia y la violencia hasta, bueno, el alcoholismo también, y porque por ahí no trabajaba, se consumía más, pero digamos que esto pasa. Y pasa también en un paciente con demencia, pasa también. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque uno tiene como la sensación, y los médicos, yo hablo por los médicos, la omnipotencia, ¿no? De tener, decir yo puedo todo, y es un trabajo de a poco que a veces además uno lo hizo, parece que todo va a andar bien, y viene un feriado y no anda bien. Pero siempre eso sucedería también en un contexto familiar sin el paciente. Entonces mucho más cuando encima estamos conviviendo con un paciente que requiere cuidados, que no puede asistir en esos, ¿cómo le llaman los centros de respiro? Centros de respiro. Entonces se quedó sin esa instancia y está conviviendo y teniendo todo el día con él. Claro, algunos tienen un humor distinto en la casa y te han comentado, o nos han comentado que llegan y se sienten bien, no quieren venir, por el trato es otro. Yo particularmente, cuando uno estudia, siempre te dicen que no se le puede decir ni mamita, ni papito, ni nada de eso, ¿no? Dicen eso. Bueno, yo no puedo, porque no me sale, o sea, sinceramente yo creo el ámbito el afecto, y ahí encuentro respuesta. Sí. Mi libro me dice una cosa. Y justo cuando te fueron a buscar estábamos hablando de eso en relación a cómo referirse, ¿no? O con qué actitud, qué términos uno usaba, y hablaban de un tono un poco como, no sé si uno usaba un tono que por ahí para uno es normal, pero como despectivo al decir una cosa o burlón. Muy imperativo también a veces. El imperativo, el infantilizado, genera reacciones de enojo. Sí, o por ahí situaciones donde la persona habla de esa persona delante de ella, ¿no? Pensando que no entiende nada y no es así. Como si no estuviera. Exacto. Eso es re habitual y sí, es muy común. Y entonces después uno dice, ¿qué le pasó? Y le pasó que escuchó todo. O como generalizando, ¿no? Como que todos son iguales. Y no, en realidad no son todos iguales. Algunos tienen mucha más conciencia. En realidad no se debe hacer delante de ninguno, ¿no? Pero como que se generaliza. Y cosas que a veces uno hace queriendo ayudar. Por ejemplo, ¿no? Pensando que con eso va a colaborar, como es repetirle muchas veces el cuidador o la persona lo que tiene que hacer, o para que se acuerde, para que aprenda. Eso también a veces genera muchas reacciones conductuales, ¿no? Estar como constantemente... A mí me pasó, yo siempre cuento el mismo ejemplo, pero a mí me pasó eso con un paciente de acá que me dijo, se estaba escapando. En realidad se había ido al baño y no quería volver a entrar. Entonces yo le decía, pero dale, que acá estamos trabajando todos, debe hacer 6 años de eso. Y dale, y yo, dale, pero dale, si mirá, está todo tu compañero, y dale, que así seguimos, que yo, y me miró y me dijo, ¿qué te crees que soy? Él me quería decir, ¿qué te crees que soy boludo? Y me dijo, ¿qué te crees que yo soy Fray Mamerto Esquiu? En realidad, ¿qué te crees que yo soy Mamerto? ¿Qué te crees que soy Fray Mamerto Esquiu? Y pasó eso, que aparte de decirle, dale, vamos a trabajar, digo como... ¿Qué te pasa? Yo así no entro, claro, con las mejores intenciones. Una preguntita que yo quisiera tirar en el grupo. Hemos hablado con mucha alegría de los que vienen acá y se sienten mejor que en la casa. ¿Cómo seguimos a los que se sienten peor que en la casa? ¿Cómo hacemos el seguimiento de esos sujetos? Porque si no hay que repensarlo, ¿no? Hay algunos que seguramente se sienten mejor en la casa que acá y por eso no quieren venir. Sí, ¿Cómo lo seguimos? También hay algunos pacientes que, la mayoría, en general cuando uno habla con la familia te dicen, ¿pero qué hace acá? ¿Por qué llega acá y dice que no hace nada? O dice que en realidad prefiere estar en casa mirando la tele. Bueno, en ese caso, primero lo que uno trata de ver es si hay conciencia o no de enfermedad, en el sentido digamos, cuál es, como decía ella al principio, cuál es el objetivo de venir al centro de día y para qué lo hacen. Y que entonces eso se refuerce también en la casa, porque si el paciente viene como por osmosis y lo mandan como... Viste que al principio... digamos, esas cosas se tienen más en cuenta, pero a medida que se hace más automático todo y que ya pasaron 6 meses de que vino,
bueno, ya todo el mundo se acostumbra y ya se pierde como como se deja de ser consciente por qué está donde tiene que estar, donde está, básicamente. Yo eso Entonces, lo veo mucho en el periodo de la institución, desde la adaptación, donde hay que trabajar mucho. Primero, el que el paciente entienda para qué va a venir y que esto es un tratamiento. Y que acá hay una indicación médica también. Con la familia lo que trabajo es que usemos exactamente el mismo discurso para precisamente que no nos encuentre disociados a nosotros. Una suerte de psicoeducación o psicoorientación. Muchísima psicoeducación a la familia, pero también sostener cuando la familia no le puede decir al paciente, al familiar, es decir, el médico lo indicó. Porque es muy importante la mirada médica y muchas veces esto realmente responde muy bien. Ah, bueno, se me mandó al médico. Y lo otro que me parece que es fundamental, que vos hoy nombrabas, es que aunque estén en los niveles más bajos de cognitivos, ya con mayor deterioro, es explicar para qué hacen los ejercicios, qué se va a buscar con el ejercicio. En este mes que estuvimos haciendo atención, por ejemplo, antes de dar los ejercicios, decirle, bueno, ¿para qué nos sirve la atención? Y una me salió, bueno, para cruzar la calle, para saber qué colectivo me tengo que tomar, o sea, tenían clarísimo cuál era el nivel de aplicación. Entonces, explicar que se entrena la atención precisamente para fortalecer esa noción, y fantástico, digamos, porque ya los predispones y ellos son los protagonistas de su propio tratamiento, ¿no? Con todos nosotros, por supuesto, todo focalizado. Pero me parece que es este el punto. Y con los que no quieren venir, el sostener y muy fuertemente el esperarlos, el que sean parte de la casa, el que se sientan, que sabe, el trabajar la identidad de que es parte, ¿no? Y también hay una parte que, bueno, que todo bien con el centro de día y que de estimulación, pero bueno, a mí también me gustaría quedarme en mi casa, mirando tele y no venir a trabajar, o hacer otra cosa, o qué sé yo, hacer cualquier otra cosa que no sea trabajar y poner en funcionamiento mi cabeza. O sea, digo, hay momentos que sí tengo ganas, pero la mayoría del tiempo tengo ganas de estar haciendo cosas recreativas, ponele, digo, también ponerse en eso de nuevo, en empatía, bueno, estás viejo, tuviste una vida seguramente con un montón de cosas, un montón de responsabilidades y llegaste viejo y también te dan ganas de no hacer nada, de quedarte en tu casa. Y poder comprender eso también. Pensaba cuando hablaban, no pensaba, ¿por qué uno tiene que ir a la escuela, no? Tal cual. Pero no solo para aprender y porque, sino también para otra cosa que también en los adultos mayores está como en el decálogo de las cosas que hay que hacer para el envejecimiento saludable, que es socializar. Y organizar la vida cotidiana. Porque también organiza. Nos pasó la semana pasada con Ali, ¿verdad? ¿Con quién? No digas de pedir. No. Decir el nombre. Con Oscar. No quería venir, avisó a la esposa que no quería venir y bueno, llamar. Atendió él, vení, te estamos esperando, nada. No voy a ir, negativa total, y a la media hora apareció. Falleció. Apareció. Falleció. No, apareció. Y después yo lo que buscar, ¿viniste? Sí. No me reconocí ni ahí. Me llamaron para ver cómo estaba y bueno, me vine. Ah, mira qué bien. Sí, claro. Como que le gustó eso de que la convoquen. Sí. Lo personalizado, sí, ¿no? Sí, de la... singularidad. Sí, claro, sí. Sí, eso justo la semana pasada. Mira, casos difíciles como pedía él, el último que tenemos que nos hace saltar es un paciente que estuvo a cargo de un puesto muy importante oficial, que además de eso es un tipo con una personalidad obsesiva, que controla a qué hora llega cada uno de los profesionales y dice, este no me sirve porque llegó 2 minutos tarde. ¿Está bien? Con una personalidad muy fuerte que maneja a la mujer, con lo cual la cosa se hace imposible, y además sin conciencia de enfermedad. Entonces yo vengo acá a pintar porque me gusta pintar, ¿no? Vos no venís a pintar, venís realmente a
tratarte porque tu médico nos indicó que vos tenés que hacer determinado tratamiento. No, yo vengo a pintar. Bueno, y otro que me dice, ¿sabes qué? Vos querés saber la verdad. Mi mujer está cansada, pero en realidad, ¿sabés lo que es? Tiene el otro tipo en casa. Entonces, ¿cómo haces vos para volver a casa en una situación así? Claro. O para salir de tu Para casa. salir. Claro. A lo mejor no. Si a uno se lo pregunta cuando vos estás bien, no sé lo que elegís. Claro. Bueno, en el primero es interesante que viene, ¿no? Sí. O sea, da todas estas cosas, pero viene. Sí, O sea, viene a pintar, pero claro, bien. viene y no se va a un curso de pintura. Así que eso es interesante. En el otro caso, bueno, habría que ver. ¿Y la señora sabe de eso? ¿De que él dice No, eso? no. Bueno, yo no hablé con ella, no. Claro, ¿no? Ahora más lío. Pero ella no se lo dice, digamos, lo dice acá. Y otra cosa que te iba a contar, que también trabajaron en ello, que fue muy interesante, que a mí me quedó grabado, fue una señora que se le había muerto el perrito, por eso me acordé del perro. El perro era parte de su vida y su compañero, y se le muere el perrito. Y entra una depresión severa, digamos, sobre el cuadro de demencia, se deprime como cualquiera, ¿sabía? Y resulta que lloraba, y ellos le ponen un almohadón peludo. Ella empieza a tocar el almohadón peludo y deja de llorar. Es buenísimo. Es buenísimo, sí. Es buenísimo. Digo, ¿cómo puede ser las cosas que actúan en intermedio frente a esto también? No todo entra por la palabra. Sí. Y Sensorial. claro, y incluso uno cuando busca intervenciones plantean el tema de mascotas, de tener mascotas, quiere decir que bueno, si es bueno tenerlas, perderlas debe ser muy terrible. Significativo. Y también en algunas reacciones como para distraer, porque uno a veces lee en las guías, bueno, hay que distraer, hay que sacar el foco, y ¿cómo hacer? Darle objetos. Hay objetos, por ejemplo en reacciones de ansiedad o que están moviéndose, que puedan descargar, claro, entonces por ahí. Y bueno, aquí en el caso del Quería peluche para aprovechar acariciar. que hay un musicoterapeuta y cómo la música, cuando uno se excita, desde el punto de vista. Y los distintos, más que nada los ritmos, ¿no? Los ritmos rápidos activan, se sabe más que nada eso científicamente, y que los ritmos lentos calman, tranquilizan, ponen el foco en otra cosa. Eso más que nada con los ritmos. No sé qué más ahora. Supongo que también tendrá que ver con el pasado del sujeto, ¿no? Por supuesto. Siempre todo está relacionado, porque desde un principio trabajamos con la música que le gusta a cada uno, y siempre va siempre esa carga emocional sobre esa música, de la historia personal de cada uno, está volcada, o sea, con distintas, como pasaron por distintas etapas más emocionales. Otro estímulo sensorial, además del verbal que hemos hablado, sensorial, digamos del tacto, Sí. o sea, por el oído sería otra intervención. Y del sonido, cómo estimula el cerebro. Yo a veces le paso a los alumnos, porque dicen, algunos hablan del efecto Mozart, ¿no? Cómo se estimula el cerebro, y también de algunos sonidos. Y últimamente, la última que había salido como gran canción que hacía bien al cerebro y lo activaba, eso es una de Adele, o sea, la cantante, que yo a veces se la paso a los para que experimenten. Como dice él, depende de cada persona. Totalmente. Recuerdo tiene relación a otra cosa con esa música y la hace más. Sí, además el tema es bastante dramático, pero parece que estimula. ¿El tema? Ay, lo tengo, después me fijo, sí, no me acuerdo cómo es el nombre, voy a buscar a alguien como tú o algo así. ¿Lo ubican? Sí, bueno, se decían que era como el ideal. Sí, ese, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Y es súper melancólico, como vos decís, o sea, a algunos les generará, pero a otros les poner a llorar.
Y me recuerdo una terapeuta ocupacional que contaba que los hijos le habían dicho a una persona con Alzheimer muy avanzado que frente a la música encontraban al padre de siempre. O sea, él cambiaba hasta la fisonomía en la muscular, y se ponía distinto, tenía otra mirada, decía, los momentos en los que la licenciada Risiga, no sé si Magalí, sí, sí, contó y nos mostró, Estimulación cognitiva. sí, dice que era impresionante como frente a la música, que era la música que él escuchaba, como dice el doctor, era el padre, como que era donde se reencontraban con el padre que al que no reconocían en el estado en el que estaban. Nosotros tuvimos un caso hace muchos años, que era un gerente de un laboratorio médico, dijo que tenía muchos conocimientos y se fue deteriorando rápido. Terminó sin conocer a la familia, los nombres ni nada, pero él se podía cantar un aria de Verdi. ¿Cómo se mantenía grave? Cómo se mantenía, eso no lo sabíamos nosotros, porque era imposible imaginarte que con la mujer que hace 60 años que estaba casado no conocía su nombre, pero podía cantarla perfectamente, la tenía grabada. Estaba indemne eso. Estaba indemne. Sí, eso lo refieren mucho los coordinadores grupales que trabajan con música en los talleres, donde está gente totalmente desconectada, totalmente, a otra no. Y a partir de eso conecta. Pero además, el otro día me decía una psicóloga que entró a trabajar en un centro de internación, ¿no? Nuevo, que venía varias veces que no bajaba una de las pacientes. Y que estaban todos preocupados porque en realidad no participaba de casi ninguna actividad. Y ese se le ocurrió, no por esa paciente, sino llevar música. Empezaron a cantar y aparece y se sienta en un lugar y canta. Pero después de mucho trabajo. Un documental que se llama Life Inside, que está basado en Oliver Sacks, ¿viste? Sí. Y bueno, hay un montón de ejemplos de esto, pero como decía la musicoterapeuta de la otra vez, viste, más allá de, por lo menos yo cuando hago talleres, más allá de lo circunstancial que uno lo usa para estimular otra cosa y no para hacer autorreferencia o para hacer un tratamiento en musicoterapia, digamos, en realidad lo que quería decir eso, que es diferente, como uno lo usa como una herramienta, como ustedes lo usan como realmente para hacer un tratamiento a través de musicoterapia, que es otra cosa, digamos. Pero viste, hay un montón de ejemplos sí, por eso el doctor le decía que como que es el experto, ¿no? Porque ustedes los musicoterapeutas lo usan con otro criterio de cómo lo usaría, por ejemplo, esta psicóloga, que en realidad lo formaba parte de la recreación, no le estaba haciendo musicoterapia, porque a veces uno escucha que se confunden, ¿no? Y dicen musicoterapia, no, musicoterapia es lo que haces vos, pero ella lo que hacía era recreación, pero a partir de eso la paciente vino, o sea que también sería una manera de, se podría trabajar con ella a lo mejor desde la musicoterapia, a lo mejor no, pero no sé, eso lo evaluarán ustedes. Yo acá le había puesto unos tips que no sé si ya estamos por terminar, pero que querían... Más con él hasta Zapucay han hecho. Paciente, sí. Y... de Santa Fe, que hizo Zapucay. Sí, así. Ya sé. Ya sabes que después dijo que era lo que él escuchaba solamente. Sí. Claro. Y bueno, él tenía mucha reserva desde la música. Los conectó un montón con eso, porque sabía mucho, tenía mucha memoria semántica de eso, ¿entendés? Sabía mucho. Bueno, en el grupo que más deterioro de él está, es increíble ver a Mabel, es increíble ver a Betty. Bueno, y ahora... Consejo, sí, ¿cómo que se llama? Mirta. No, el más nuevo. Ah, sí, perdón. Hugo está empezando, no sé si también se ha acomodado bien la medicación o qué, pero está empezando a recordar algunas letras y ayer se emocionó con el día que me quedé, le cayó una lágrima. Sí.
Claro, y como decía su compañero, también es una manera de comunicarse, de comunicación también, como un medio conocido para algunos pacientes. Lo que estaba pensando, qué importante es conocer no solo la historia ocupacional, sino los gustos, los intereses, la música que escuchaban, que son cosas fundamentales y yo siempre les digo a los cuidadores, a las enfermeras, lean las evaluaciones, infórmense, porque son puntos de contacto después para poder vincularse. Sí, por eso también yo cuando hacía la presentación digo, me animo a poner esto porque a veces son cosas como ya dichas o ya sabidas o que uno se... pero que está bueno a veces cada tanto volver a pensar porque es un recurso, ¿no? Entonces quería darle es todo esto que hablamos, pero como para que uno se lleve esto, que a lo mejor uno tiene todo presente, pero igual uno no tiene siempre presente todo. Hay como esto, ¿no? Considerar las preferencias, que tenía que ver con lo que también le pasaba más allá de la psicoterapia, ¿no? Este paciente que era su historia de Zapucar. Mantener la independencia y la autonomía, eso siempre, como objetivo, disminuir las tensiones, dialogar. Vos también habías hablado de organizar las tareas diarias, ¿no? Ayudarlo a organizarse. Por supuesto, los cuidados del cuidador y resguardar siempre la seguridad de la persona. Eso es como es algo que tenemos que tener siempre presente, y nuestra propia seguridad, sobre todo en las reacciones conductuales, que hay que protegerse y en algún momento pedir ayuda, ¿no? Si uno no lo puede, pero como resguardarse al paciente y a uno mismo. El humor también es un recurso, hay que saberlo usar. Ser empático, no ser rígido. Eso cuando hablaban del paciente que lo traen aquí y lo habían estado bañando y entonces ya vino mal, bueno, plantearle a la familia que en el momento de bañarlo tiene que tener una rutina, pero que si en ese momento estaba haciendo otra cosa que le gustaba más, se puede flexibilizar, hacerlo. O cambiar el día de baño. Sí, sí. O también a veces una estrategia te funciona en un momento pero no en otro, entonces tener esa flexibilidad de poder modificarlo. Sí, exactamente. Eso para mí es muy importante, porque si no estamos forzando una situación que puede generar reacciones en el paciente. Y la otra cosa que también está muy dicha, pero que me gustaría refrescar acá, es esta cuestión de llamadas telefónicas que les ponen mal a los pacientes, o visitas, o encuentros. Entonces, ver qué se hace con eso, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, hay pacientes que ven todas las noches con un hijo o un amigo, que lo dejan en un estado bastante alteración. No es que no va a hablar con él, pero se puede cambiar el horario de la llamada, por ejemplo. A nosotros nos pasó con una paciente acá que le veíamos que venía muy desorganizada. En realidad lo que le pasaba era que en una semana habían venido los hermanos de otra provincia para ella hacerla firmar no sé, unos contratos. Entonces, bueno, ella dentro de su deterioro que era moderado, podía, por supuesto era totalmente ajeno a la rutina diaria, y ver a los hermanos que hacía 6 meses que no los veía. Bueno, y esas cosas siempre tratamos como de reforzar, que los familiares digan a la persona que está encargada acá de recibir la información de los familiares, que lo comenten, porque no es lo mismo. Digamos, el equipo se prepara diferente. Sí, y es súper importante lo que estás diciendo, porque esto sostenido en el tiempo puede generar un cambio de conducta en el paciente que hasta lleve a uno la decisión de medicarlo. Tal cual. Y dejarlo con una medicación que no tiene que ver con algo que sea una necesidad del paciente y con todo lo que implica el medicar un síntoma conductual, que bueno, cuando hay que medicarlo, pero... Sí, en la vejez con polimedicamentos y todo eso. A mí me pasaba con un paciente que veo lunes, miércoles y viernes, que todos los lunes estaba mal, agresivo, enojado, si quería ir a dormir, bueno. Empiezo a ver qué pasaba los domingos venían los hijos, los nietos y los bisnietos, y eran 20 personas. Todos los lunes mal. Bueno, también ya iban a intervenir con una pastillita, bueno, hubo que modificar eso, pero la familia no lo entendía, la familia quería seguir yendo, o sea, lo que me costó, que dejen de ir y que se distribuyan y vayan de otra manera, y que no vayan los niños, porque él no soportaba la presencia de los niños, 3 años, 4 años, los bisnietos no lo toleraban, se ponía tan mal. Bueno, fue todo un trabajo hasta que lo aceptaron. ¿Lo lograste? Sí, y cambió. Sí, totalmente. Claro.
Eso, y después de otros también, insisto en algo que ya dije antes, pero ver si está tomando alguna medicación, porque a veces también por las alteraciones conductuales, sobre todo la depresión, se lo medica y aparecen las reacciones catastróficas. Pero realmente, normalmente recuerdo hace poco una paciente que estaba muy deprimida, bueno, él lo medicaron. Normalmente se caía y esto generaba todo un problema de acción y reacción, ¿no? Porque se caía, ella se ponía mal, la persona entonces reaccionaba en relación a eso. Bueno, lo medicaron para la depresión. Y frente a una caída que no tiene nada que ver con la caída, pero frente a esta caída, el hecho de estar medicado con un antidepresivo que lo ponía en otro tono, claro, generó la peor reacción de todo, donde él empezó a los gritos, empezó con insultos, terminó en un llanto, o que llamara a un vecino que ayudara, o sea, y analizando que era un medicamento que le hacía mal, que dado con buena intención y para un síntoma, y generó todo esto. Bueno, no sé si ya estamos, ¿no? Me parece. Bueno, disfrutar, actividad física regular, fundamental, y disfrutar de la música. Y bailar, que acá lo habían dicho. Sí, pongo esto porque hace poco estuve con mi familia que vive en España, y allí yo siempre digo, ¿no? Exorcizan mucho, tramitan mucho, elaboran con todo lo que es social, porque tienen mucha fiesta, y baile. Es increíble, esos son los primos de mi mamá bailando. En las plazas, tocan la gaita, Puerto Galicia, y la gente baila, se pone a bailar así. Estuve trabajando 2 años en Sevilla y estuve como terapeuta y tuve que hacer un cambio en mi cabeza porque es una cultura que por toda esta actividad social, cultural, musical que tienen, funcionan bastante distinto en la consulta, que uno se pasa, siempre es otra cultura y tiene otros intereses, pero acá se enfermaban distinto, la depresión era de otra manera, fue muy llamativo eso para mí el tiempo que tuve que cambiar. Extrañaba Buenos Aires porque yo estaba muy acostumbrada a trabajar con pares, pero lo veía. Y acá, bueno, ahora que estuve hace poquito, me digo, claro, las cosas le pasan de otra manera, no idealizando, sino como mostrando que, bueno, había habido toda una cosa así, pero sonaba la música y bailaba, no importa lo que había pasado. Bueno, como una propuesta de intervención. Bueno, Brasil también tenía que hacía cambios de música, de baile. Sí. El clima debe ayudar también. Todas esas cosas, sí. Pero que uno como terapeuta lo siente, después, porque yo ahí estaba haciendo la parte de medicación, la parte psiquiátrica más, y tenía que decir una medicación. Y tenía que pensarlo distinto al paciente. Tenía mucho que ver con lo social del paciente. Y la problemática, por supuesto. Y es de España, que no es tan distinta en definitiva, pero lo pensaba al revés, ¿no? Como decir, bueno, si esto genera algo en una cultura, bueno, el baile, la música, el contacto, por supuesto que también. Siempre sabiendo cuándo es qué paciente sí, qué paciente no. Sí, porque apoyarle la mano a alguien en el hombro o hacerle una llamada como fue que hicieron, te cambia. Sí, y el vínculo. Y en general se puede, pero bueno, tiene que estar atento a cuando no se puede. Pero bueno, eso también, yo se lo explico mucho a mis pacientes. Yo hay pacientes que si faltan los llamo, y hay otros que no. ¿Y qué es? Y no sé, es que depende, algunos no me animo. Y no son pacientes ni con Alzheimer, ni ningún tipo de demencia, ni nada, pero es ir viendo a quién sigue, a quién no. Hasta ahora, en tanto tiempo, nunca tuve una situación complicada por haber llamado, quizá alguna vez por no haber llamado porque se me pasó, sí, que el paciente reproche, pero bueno, es ir con cuidado, y lo pienso, y a veces hasta, les comento esto no porque para que vean, no sé, para mí la importancia que tiene, le pregunto a mi secretaria, ¿llamo o no llamo? Y a ver qué dice, porque a veces no puedo yo sola. Y ella que está hace muchos años conmigo, sí o no, y yo lo tengo en cuenta. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.